Hola, a continuación comenzamos a explicar el temario de economía de primero de bachillerato. La primera lección se titula Los principios básicos de economía. En ella vamos a fijar cuáles son los conceptos, cuáles son las tareas más importantes que tienen los economistas. Comenzamos. Conflicto entre necesidades ilimitadas versus recursos escasos. Si nosotros hacemos una lista de las necesidades que hemos sentido desde que nos hemos levantado hoy hasta que nos acostemos, aparecería una gran cantidad de necesidades. Necesitamos haber dormido, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestirnos. Así podríamos hacer una lista, como he dicho antes, ilimitada. Sin embargo, los recursos de que disponemos son escasos, ya que no disponemos de todos los materiales que quisiéramos, de toda la comida, de toda la ropa y, por supuesto, del tiempo que también es limitado. Por tanto, debemos elegir. Esta elección es el problema que tiene la economía, o que mejor dicho, trata de resolver la economía. Debemos elegir entre los recursos escasos para llegar a satisfacer el mayor número posible de necesidades y siempre con el menor sacrificio posible, es decir, con el menor coste que pueda aparecer. Por tanto, la economía tratará de eso, de las elecciones que debemos hacer para vivir mejor, siempre teniendo en cuenta que debemos utilizar el menor número posible de recursos. Es decir, nosotros tratamos de elegir siempre aquellas opciones que más satisfacción nos van a dar y que menor costes vayan a ocasionar. Ojo, los costes siempre los vamos a tomar como un sacrificio. Ese sacrificio puede estar medido en unidades monetarias, puede estar medido en cosas a las que renunciemos, etc. Los agentes económicos son las personas e instituciones que participan y que hacen la economía. El primer agente económico son las familias. Se les denomina también unidades económicas de consumo, ya que su función es consumir para satisfacer necesidades. Tienen una doble limitación. Primero, las preferencias, los gustos que tengan las personas y después el presupuesto. Es decir, nosotros elegimos en función de nuestros gustos y además siempre teniendo en cuenta que nuestro presupuesto no va a ser ilimitado. El segundo agente económico son las empresas o unidades económicas de producción. Su función en la sociedad es fabricar bienes y prestar servicios que a su vez sirven para satisfacer necesidades. También van a tener sus limitaciones, en este caso son los costes empresariales. El empresario siempre va a tratar de maximizar su beneficio. Por tanto, siempre buscará maximizar los ingresos, pero con la restricción de que toda producción conlleva un coste. El tercer agente económico sería el Estado. El Estado incluye todas las administraciones, tanto la administración central como la periférica, es decir, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc. Realiza una doble función. Por una parte, produce bienes y servicios, como pueden ser hospitales, carreteras, servicio de sanidad, servicio de educación, y consume, ya que también realiza actividades de consumo cuando, por ejemplo, pone en marcha o cuando pone en marcha una carretera, pone en marcha un hospital, etc. Va a tener una limitación, al igual que las familias, y son los presupuestos generales del Estado. No dispone de todos los recursos que quisiera y entonces, por tanto, debe elegir aquellas necesidades que tiene la población que va a satisfacer. Por tanto, una definición global de la economía sería que la economía estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos para lograr el bienestar de sus miembros. Por tanto, la economía trata de que vivamos mejor y para ello gestiona, administra los recursos escasos. Hemos hablado de necesidades. Vamos a definir la necesidad como la sensación o representación de una carencia unida al deseo de satisfacerla. Cuando nosotros sentimos sed, estamos viendo que nos falta agua, sentimos que hay una carencia de agua y por tanto nos encaminaremos a beber ese agua. En ese caso habrá una satisfacción. A la economía le interesan este tipo de necesidades, aquellas en las cuales existe la carencia y también el deseo de satisfacerla.
Las necesidades podemos agruparlas en dos categorías. Necesidades primarias, que son aquellas que debemos satisfacer para sobrevivir. Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo, el sueño. Por ejemplo, el beber. Necesidades secundarias son aquellas que aumentan nuestro bienestar. Aquellas que sirven para que vivamos un poco mejor, como puede ser el transporte, como pueden ser las telecomunicaciones, etc. En este punto hay que decir que el concepto de necesidad es muy relativo, ya que, por ejemplo, en Europa consideramos que la educación es un bien de primera necesidad y, por tanto, debe proveerlo incluso el Estado. Sin embargo, en otros países donde, por ejemplo, se encuentran en vías de desarrollo, estas necesidades de educación no llegan a considerarse primarias, sino que primero estaría la alimentación, el sobrevivir ante las hambrunas, ante enfermedades, etc. Por tanto, el concepto de necesidad es siempre relativo. Depende de las personas, del momento histórico, de la zona en la que nos encontremos, etc. Para satisfacer esas necesidades utilizamos bienes y servicios. Estos bienes y servicios podemos clasificarlos en tres categorías. Según su escasez, nos encontramos con los bienes libres, aquellos que son ilimitados, por ejemplo, la luz solar, y los bienes económicos, que son limitados y que por tanto hay que tener cuidado con ellos, hay que administrarlos de manera racional. Estos serían los que interesan a la economía desde el punto de vista de la racionalización de estos recursos. Según su función, nos encontraríamos con los bienes de capital, aquellos que sirven para fabricar o producir otros bienes o prestar servicios. Por ejemplo, una máquina. Bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente las necesidades y que a su vez podemos distinguir entre bienes duraderos, aquellos que pueden utilizarse más de una vez, por ejemplo un teléfono, un jersey, y bienes perecederos, aquellos que se destruyen con la primera utilización, por ejemplo una manzana o una pera. Según el grado de elaboración, nos encontraríamos con bienes intermedios y bienes finales, dependiendo de que haya que incorporarlos a otros productos para que puedan ser consumidos o utilizados. Bienes intermedios debemos incorporarlos a otros productos. Bienes finales no hay que incorporarles, sino que directamente pueden ser consumidos o utilizados. Elegir en economía. Cuando nosotros tomamos decisiones, las tomamos de la manera más racional posible. Si pensamos como economistas, debemos tener en cuenta estos 4 principios. Primero, el coste de oportunidad. Si nosotros elegimos estar estudiando ahora mismo economía, habremos dejado de hacer otras cosas. Por ejemplo, salir a correr. Por ejemplo, estar viendo una película. Por tanto, el coste de oportunidad sería la renuncia a la que estamos haciendo por haber elegido una opción y no otra. En el caso de haber estudiado economía sería el no haber salido a correr o el no haber visto una película. Segundo principio, los costes irrecuperables. Cuando tomamos una decisión, puede que esta haya sido errónea. Al haber elegido, decíamos antes que hemos tenido que renunciar a otra cosa. Por tanto, si no deshacemos rápidamente esa posición, nos encontraremos con que estamos incurriendo en un doble coste. Primero, por habernos confundido y segundo, por haber dejado de hacer algo. Pongamos un ejemplo. Si decidimos ir al cine y vemos que la película no nos gusta, lo más normal es que digamos, bueno, ya que hemos pagado, nos quedamos hasta el final. Aquí estaremos incurriendo en un doble coste. Primero, el monetario de la entrada y segundo, el coste de oportunidad, porque al haber ido al cine no hemos hecho otra cosa, como por ejemplo estudiar economía. Tercer principio sería el análisis marginal. En economía hablamos de decisiones marginales cuando forzamos una variable hasta su límite y pensamos qué ocurriría si incrementásemos esa unidad, en una unidad esa variable. Imaginamos que vamos a comprarnos un coche. Tenemos un presupuesto de X mil euros. Cuando llegamos al concesionario nos dicen que hay una opción de conseguir ese coche pero con un equipamiento extra si pagamos otros 6.000 euros más. En ese caso,
la decisión no es si comprar o no el coche, puesto que ya la hemos tomado, sino que debemos pensar si nos compensa esos 6.000 euros de gasto para obtener un equipamiento. Por tanto, estaríamos mirando a ver el beneficio adicional de ese equipamiento extraordinario frente al coste adicional que nos supone ese equipamiento. Por tanto, el análisis marginal nos dice que tomamos las decisiones comparando beneficios adicionales con costes adicionales. Por último, los incentivos. Cuando nosotros tomamos las decisiones, aparte de estos tres principios anteriores, generalmente nos movemos esperando una recompensa, que puede ser positiva o puede ser negativa. Negativa en el sentido de que puede ser un castigo y por tanto no tomamos esa decisión. Pensemos en positivo y nos damos cuenta de cuando decidimos posponer una compra para esperar a que lleguen las rebajas. En ese caso, estamos esperando la recompensa de un menor precio para comprar ese producto que deseábamos. La interacción económica. En las economías modernas nos hemos especializado. Esto quiere decir que cada persona, cada región, cada país realiza aquellas tareas que mejor se lo dan. Es decir, que mejor se le dan, me estoy refiriendo a que consigue una mayor producción con un menor coste. Esto hace que no produzcamos todo lo que necesitamos, sino que debamos buscar a otras personas o a otros países que nos provean de bienes y servicios. Por tanto, debe aparecer algún mecanismo que favorezca ese intercambio de bienes y servicios. Bien, la actividad humana que realiza ese intercambio es el comercio y esa institución donde vamos a conseguir de manera eficaz el intercambio de bienes y servicios es el mercado. El mercado podríamos definirlo como cualquier institución social en la que se producen intercambios libres de bienes, servicios e incluso factores productivos. Sin embargo, el mercado nos trae una disyuntiva. Evidentemente, es el mecanismo más eficiente para lograr el intercambio. Pero el mercado puede favorecer que determinados agentes económicos obtengan más renta que otros y además, de manera continuada, ese incremento de la renta se produzca en detrimento de los otros. Es ahí donde se produce el principal fallo. El mercado a veces no asigna bien los recursos, no reparte bien los recursos y por tanto debemos a lo largo del curso estudiar cómo conseguir esa dualidad entre eficiencia y equidad. Bien, y eso es todo. Con esto terminamos la explicación rápida del tema 1.